Cada vez son más importantes este tipo de escenarios académicos. El derecho militar poco se estudia en las universidades. Aún en un país como el nuestro, donde las Fuerzas Armadas tienen un papel fundamental. Agradezco mucho la invitación a compartir algunas reflexiones sobre el soldado como víctima en los conflictos armados no internacionales. Quiero hacer un reconocimiento a los organizadores de este evento y en especial al señor Mayor General Gustavo Rincón, alma y nervio de este Congreso. Los ciudadanos respaldan al ejército, admiran a sus soldados, profesan devoción por las fuerzas militares y están agradecidas por su sacrificio, lealtad y entrega. Las armas de la República están en buenas manos. En las manos de quienes tienen un genuino compromiso con la defensa de los derechos humanos y de nuestras instituciones jurídicas y políticas. No importa la adversidad en el campo de batalla, tampoco en el escenario político o la incomprensión de la que son objeto muchas veces. Los soldados siempre están cumpliendo con su deber. El país sabe que cuenta con soldados a toda prueba. La dimensión de su sacrificio la reflejan los registros del Ministerio de Defensa Nacional. Desde principio del 2012, fecha de inicio formal de las conversaciones en La Habana, y hasta agosto de 2014, fueron asesinados 934 soldados y policías. 6.475 fueron heridos, la gran mayoría en acciones ejecutadas por las FARC. El grupo, con miras al inicio de un nuevo proceso de paz y en desarrollo del mismo, quiso mostrarse fuerte, escalonando las acciones terroristas. Los registros estadísticos así lo señalan. Para esa guerrilla, el proceso de paz es una forma de lucha revolucionaria en el marco de la combinación de la acción política y la violencia. Es una visión político-militar que viene desde los años 80. El grupo no asume lo que denomina la solución política negociada como el camino para disolverse en tanto aparato armado, sino como estrategia para hacer la revolución. Esa concepción tradicional de las FARC no ha cambiado un ápice. No hay que ser ingenuos. Por eso, mientras dialogan, matan. Mientras conversan, ponen bombas. Mientras hablan de paz, asesinan a soldados y a policías. Mientras pretenden hacer de la paz una consigna que divida al país, el secretariado mantiene el narcotráfico y la minería ilegal, fuente de acumulación de riqueza y de financiación del terrorismo. La FARC están en la mesa de La Habana, pero con la lógica de la guerra.
no con la decisión irreversible de abandonar la violencia. De esa lógica hace parte una narrativa con la cual quieren negar que han sido victimarios. Niegan la violación del derecho internacional humanitario y que sean responsables de crímenes atroces. El negacionismo afecta a las víctimas civiles, pero también a las víctimas militares. Los soldados son víctimas en una doble dimensión, una restringida, ligada a las infracciones del derecho internacional humanitario, escudados en la asimetría militar. La FARC pretenden justificar medios y métodos de guerra prohibidos por el derecho internacional. Pasan por alto las normas que impiden emplear determinadas armas en el ejercicio de la violencia contra el adversario. Igual ocurre frente a las prohibiciones contempladas respecto a los procedimientos tácticos o estratégicos que utiliza la guerrilla en la conducción de las hostilidades. Pero en La Habana hábilmente se camuflan en un discurso basado en el derecho internacional humanitario para tratar de salirse del Código Penal y justificar su barbarie. No obstante, en el terreno siguen ejecutando acciones que abiertamente violan las normas que componen el derecho internacional humanitario. Es un doble discurso. Quieren ampararse en las normas que regulan los conflictos armados internacionales e internos para presentar como exceso de fuerza, lo cito a ellos, comillas, exceso de fuerza, error involuntario o consecuencias no previstas en circunstancias de guerra. Hasta aquí la cita de las FARC. Lo que en realidad son crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra. Me pregunto, ¿qué hay de exceso de fuerza en el plan pistola contra soldados y policías desarmados? ¿Qué hay de error involuntario en que el grupo adoptara la política del secuestro con la denominada Ley 002, proferida por el Estado Mayor de la FARC en el año 2000? ¿Qué hay de consecuencias no previstas en circunstancias de guerra en el atentado terrorista contra el Club El Nogal? Los soldados han sido objeto principal de esa política de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de las FARC. Ahí está el empleo de artefactos explosivos improvisados contra soldados, arma prohibida por el DIH. Es sabido por todos que es una práctica permanente del grupo. Obedece a un plan, a una política, y su ejecución ha sido a gran escala. Un hecho que demuestre la voluntad de paz y genere confianza en los ciudadanos respecto a las conversaciones de La Habana es que el grupo unilateralmente renuncie a la utilización de minas antipersonales. En los últimos 10 años han sido víctimas de dichas minas y artefactos explosivos 11.677 colombianos, entre civiles y miembros de la fuerza pública. Esos civiles y esos soldados y policías son víctimas, así tal deben ser reconocidos. Los homicidios en persona protegida son otra infracción perpetrada comúnmente por la FARC. ¿Cuántas veces se ha informado sobre los tiros de gracia?
En Tame, Arauca. El año pasado, por ejemplo, 15 soldados fueron asesinados, 3 de los cuales, según el Instituto de Medicina Legal, recibieron disparos a menos de 1 metro con 20 centímetros. 2 de ellos en la cabeza y 1 en el tórax. Es una grave infracción al derecho internacional humanitario. Ese mismo año en Caquetá, 4 funcionarios del IMPEC fueron ultimados con tiros de gracia. En agosto pasado, en el mismo departamento, según se informó, 2 policías fueron asesinados con tiro de gracia por el Frente 15 de la FARC al mando de alias Muelas. Hace solo unas semanas, en el departamento de Córdoba, una alianza entre la FARC y los urabeños masacró a 7 policías con tiros de gracia y 5 quedaron heridos luego de un ataque con explosivos. Podría dar muchos más ejemplos, todos ustedes lo conocen. Soldados o policías en estado de indefensión, fuera de combate, heridos con el estatus de persona protegida, son asesinados por las FARC. Esa repetida conducta demuestra que los ataques, por lo general, buscan aniquilar a los miembros de la fuerza pública. Ese tipo de infracción es característica del grupo armado y constituye un crimen de guerra. No se trata de casos aislados, sino de un proceder que lleva muchos años. Otro ejemplo. ¿Cuántos miembros de la policía y del ejército han sido secuestrados y asesinados cuando están fuera de servicio? Cuando se trasladan a visitar a sus padres, a su esposa o a sus hijos, luego aparecen sus cadáveres con evidencia de torturas. A partir de mediados de los 90, el secuestro de miembros de la fuerza pública se convirtió en una política de la FARC. De hecho, en la línea de acción preferida por el grupo para intentar doblegar a los gobiernos, a las fuerzas militares, a la policía y a la sociedad. Al secuestro, le sumaron una narrativa con la que igualan teóricamente y de forma inadmisible a las fuerzas militares con las FARC. Es parte de la guerra irregular de legitimar al Estado y legitimar a quienes se alzan en armas. En ese contexto, el secuestro no es secuestro, es retención, es captura, es toma de prisioneros de guerra. Y ahora, desde algún sector de nuestra institucionalidad, se les denomina con el eufemismo de retención indebida, convirtiendo por arte de birlibirloque a un delito contra la libertad personal en un delito contra el régimen constitucional. En ese contexto, ese giro en la forma de interpretar los acontecimientos busca ocultarlos y desfigurarlos. Ya el delito no es delito, sino una acción de guerra. Esa es la narrativa con la cual los victimarios de las FARC dejan de ser victimarios porque realizan un acto legítimo. Y los soldados, por tanto, dejan de ser víctimas de secuestro. Son prisioneros de guerra, son retenidos, dicen
la Procuraduría General de la Nación quiere ser terminante. La categoría de prisioneros de guerra no aplica en conflictos armados no internacionales. Por más que se quiera insistir en ello, con el fin de pretender igualar a la fuerza pública con un grupo terrorista, y en últimas, para ambientar el reconocimiento del estatus de beligerancia a las FARC. El derecho internacional humanitario está concebido para proteger la dignidad humana, no para ser utilizado con el fin de legitimar a un grupo violento o pretender cambiar el estatus a una organización armada. Eso es extraño a los propósitos del DIH. Por eso es inaceptable que se pretenda extraer consecuencias políticas del DIH que se traduzcan en igualar a las fuerzas militares y de policía legítimas con una organización criminal. La ejecución de esa política implicó el secuestro de más de 500,000 de policías y soldados. Solo a finales de los años 90 los sometieron a tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y todo tipo de ultrajes contra la dignidad personal. Son también crímenes de guerra. Hasta hoy, el secuestro de soldados y policías sigue siendo moneda de cambio con propósitos políticos. Si las FARC quieren demostrar que en realidad apuestan al fin del conflicto y que la sociedad colombiana reconozca esa voluntad, deben anunciar el fin del secuestro en todas sus modalidades. No más secuestros extorsivos, no más secuestros de índole política, no más secuestros de soldados, de policías y de civiles. De acuerdo al registro único de víctimas, a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hasta la fecha se han inscrito 13.394 personas en calidad de miembros de la fuerza pública. Los hechos victimizantes están vinculados con actos terroristas, enfrentamientos, hostigamientos, combates, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, homicidio, minas antipersonales, pérdida de bienes muebles o inmuebles, desplazamiento forzado, secuestro, tortura. A pesar de todo ese recorrido criminal, de los miles de casos, de las miles de familias que lloran la muerte de sus seres queridos que le sirvieron a la patria, la FARC quieren establecer una regla en contra del derecho. Esto es, que la condición de soldado es incompatible con la de víctima. Desde esa posición, o se es soldado o se es víctima. Para ese grupo, el Ejército Nacional es un aparato victimario y sus integrantes, los ejecutores de una política del terror de la cual ellos, los verdaderos terroristas, son las víctimas. Eso no se puede admitir. Ni expresa ni subliminalmente, como muchos al parecer estarían dispuestos. Un miembro de la fuerza pública es víctima en sentido restringido cuando es objeto de una infracción al derecho internacional humanitario. Pero es víctima también en un sentido más amplio. En todos los casos, insisto, en todos los casos en que su integridad, su vida, su libertad y sus derechos sean objeto de una violación por parte de un grupo armado organizado al margen de la ley. No
importa si fue herido o muerto, con respeto o no a las normas del derecho internacional humanitario. Lo que interesa es que sus derechos son afectados por un daño resultado de un delito del cual es víctima. La Corte Constitucional adoptó un criterio amplio para definir la calidad de víctima. En sentencia C-911 del 2013, afirmó que en sentido amplio una víctima es toda persona que ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó. Definición que obviamente comprende a los familiares, siempre y cuando de ellos sea predicable la existencia de un daño con las características anotadas. Empero, el legislador ha dado al concepto de víctima diferentes alcances, teniendo en cuenta las leyes en las que éste se integra. Así, en el marco de la justicia transicional, se han adoptado dos definiciones diferentes de víctima aplicable a los soldados y policías. La Ley 1592 del 2012, que modificó la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 del 2005, señala en su artículo 5 que para los efectos de su implementación se considerarán como víctimas a los miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones transitorias permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y o sensorial, visual o auditiva, o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley. Y agrega, asimismo se tendrá como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente, familiares en primer grado de consanguinidad de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio en relación con el mismo o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley. Tal norma no exige calificación alguna respecto a si la acción que causó el daño es el resultado de una infracción al derecho internacional humanitario o no. Solo basta que haya sido consecuencia de las acciones de algún integrante de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional u otras agrupaciones ilegales que cumplan con los mínimos establecidos para ser calificados de grupos armados organizados al margen de la ley. En cambio, la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para efectos de la aplicación, incluye entre las víctimas a los soldados siempre y cuando se trata de personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero del 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Esta norma restringe severamente el carácter de víctima de dos modos que deben corregirse para dar completa protección a los miembros de la fuerza pública y a sus familiares. Primero, al contrario de la Ley 1592, la calidad de víctima no se desprende del daño causado por miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley, sino de una infracción al derecho internacional humanitario. Tal restricción tiene implicaciones graves. Lleva a concluir que los soldados que mueren o son heridos en un combate donde se respete el DIH por parte de la FARC no son víctimas. Es algo absurdo.
la Procuraduría. Los soldados son víctimas porque son objeto de una acción criminal que afecta sus derechos. Lo que importa es que tal acción comporta un delito conforme al Código Penal. Surge además con esa definición la de la Ley 1448, un segundo problema que está pendiente por resolver y que no tendría que depender de que se llegue o no a un acuerdo de terminación del conflicto en La Habana. Tiene que ver con los derechos de las víctimas. No se puede discriminar entre las víctimas. Y aquí habría una doble discriminación. Se discrimina cuando se establece un trato inferior en materia de protección de los derechos de las víctimas a unas respecto de otras. Hay discriminación cuando se diferencia la protección que el Estado está obligado a conceder dependiendo la víctima. Ejemplo, cuando el soldado fue asesinado en una acción en la que el homicida infringió el derecho internacional humanitario, es víctima para efectos de la aplicación de la Ley 1448. Pero para aquellos casos en que el homicidio se consumó respetando el derecho internacional humanitario, se le priva de los instrumentos y garantías que la misma norma consagra. A los casos de soldados asesinados, no existiendo de por medio una infracción al DIH, no se les aplica la Ley 1448, pues no están comprendidos en la definición de víctima de esa ley. Es comprensible, si se quiere, que tal tratamiento no se disponga en una ley que busque atender los derechos de las víctimas de infracciones a las normas humanitarias, pero eso no exime al Estado, en concepto de la Procuraduría, de que se instituyan, impongan en funcionamiento otros instrumentos que den un tratamiento igual a los miembros de la fuerza pública, que no estén comprendidos en el universo de la 1448. Otra discriminación más. Los casos de soldados que estén en el ámbito de dicha ley tienen un trato diferente, inferior en nuestro concepto al que reciben las demás víctimas. De acuerdo a la norma respecto a los miembros de la fuerza pública, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho, de acuerdo al régimen especial que le es aplicable. Es decir, se les excluye de la reparación económica a que tienen derecho las demás víctimas. Adicionalmente, como lo afirma el profesor Giancarlo Mejía, estudioso de estos temas, refiriéndose a la mencionada ley, señala con acierto que el otorgar una indemnización como reparación integral contraría toda la evolución jurisprudencial sobre víctimas. Además, el pretender que con medidas de satisfacción y garantías de no repetición se solventen los derechos a la verdad y a la justicia, aún en un esquema de priorización y selección, parecería a todas luces inconstitucional. Para la Procuraduría, no existe fundamento para que se diferencie en materia de derechos a los soldados y policías que son víctimas respecto del resto de personas que también lo son. Todas las víctimas tienen los mismos derechos y el Estado frente a todas las víctimas tiene las mismas obligaciones. Existe un estándar de mínimos que se debe cumplir, sin que esto desconozca la posibilidad y la obligatoriedad de tener enfoques diferenciados que den prioridad a las poblaciones más afectadas. En este caso, la indemnización que fija el régimen especial de los integrantes de las fuerzas militares no puede sustituir la reparación a la que tienen derecho. Una cosa es la indemnización derivada de un régimen especial que obedece a los daños ocasionados en virtud de tal actividad, especialmente peligrosa, que desarrollan los soldados, y otra muy distinta, la reparación económica a la que su calidad de víctima les da derecho.
La Procuraduría considera que es urgente que se establezcan un marco jurídico que reconozca respecto a soldados y policías, al igual que sus familias, reparación económica independiente a que tienen derecho de acuerdo al régimen especial que le es aplicable. Del mismo modo, la Procuraduría subraya la necesidad de que se adopte un instrumento que permita concretar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y la garantía de no repetición frente a los soldados y policías que no están dentro del universo de la Ley 448, pero que son víctimas conforme a la definición de la sentencia de la Corte Constitucional C-911. Es decir, en palabras de la Corte Constitucional, que han sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de este y el delito que lo ocasionó. Definición que obviamente comprende a los familiares siempre y cuando de ellos sea predicable la existencia de un daño con las características anotadas. Los derechos de los soldados y policías que hayan sido víctimas de acuerdo a la mencionada sentencia deben tener igual respuesta del Estado que los particulares. Para asegurar la efectividad de los derechos de esas víctimas, es indispensable que se unifiquen los registros de las mismas. A partir del amplio concepto de víctima, la sentencia C-911 del 2013, se requiere que las personas inscritas como miembros de la fuerza pública en el registro único de víctimas se complementen con los nombres de los soldados y policías que han sufrido un daño por la realización de un delito por parte de un grupo organizado al margen de la ley. Se necesita un solo instrumento que comprenda todo el universo de víctimas militares y policiales. Finalmente, en caso de que se suscriba un acuerdo de terminación del conflicto y en desarrollo del acto legislativo 01 del 2012, Marco Jurídico para la Paz, las condiciones señaladas por las sentencias C-579 del 13 y C-577 del 2014 aplican para garantizar los derechos de los integrantes de la fuerza pública. ¿Cuáles son esas garantías? Con fundamento en las dos sentencias de la Corte Constitucional que declaró exequible el marco jurídico para la paz. ¿Cuáles serían esas garantías que tienen los soldados víctimas? Hacen parte de los 25 mínimos para la paz que ya presentó la Procuraduría. Voy a presentar solo algunos de esos mínimos consagrados en las sentencias de la Corte Constitucional. Primero, se debe investigar, juzgar y condenar en la justicia penal a todos los máximos responsables y a todos los delitos que tengan la connotación de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Algunos de estos incluyen los señalados anteriormente que afectaron a miembros de la fuerza pública. Sentencia C-579 del 2013. Segundo, los soldados y las víctimas, los soldados y policías víctimas tienen derecho a una asesoría especializada. Sentencia C-579 del 2013. Tercero, los soldados y policías víctimas tienen derecho a que existan garantías de transparencia en el proceso de implementación de los criterios de selección y priorización de casos. Tienen derecho a un recurso mediante el cual se puedan impugnar la decisión sobre la selección y la priorización de un caso. El legislador debe consagrarlo en las leyes estatutarias que desarrollen el marco jurídico para la paz. Quinto,
Si bien a través de la ley se puede ordenar que el Estado concentre la persecución penal en los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, cometidos de manera sistemática, el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar todas las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario de las que han sido víctimas los miembros de la fuerza pública. Sentencia SEC 579 del 2013. Sexto, deben priorizarse para la investigación y castigo los siguientes delitos que afectaron a miembros de la fuerza pública: las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones forzadas y la violencia sexual contra la mujer, siempre y cuando sean calificados de delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, la misma sentencia. Séptimo, el Congreso, al momento de expedir las leyes estatutarias que desarrollan el marco jurídico para la paz, deberá respetar los compromisos internacionales contemplados en los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Para la Procuraduría este es el caso de desaparición forzada y la tortura, así no adquieran la connotación que exige el acto legislativo para ser seleccionados para el ejercicio de la acción penal, las mismas sentencias. Octavo, las FARC deberá contribuir de manera real y efectiva al esclarecimiento de la verdad. Deberá reconocer que ha cometido crímenes atroces como miembro de la fuerza pública. En los casos que el Estado renuncia a la persecución penal no seleccionando un caso, el derecho a la verdad de los soldados y policías víctimas se debe garantizar a través de mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales. También frente a la verdad debe garantizarse la revelación de todos los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, a través de mecanismos judiciales o extrajudiciales como la Comisión de la Verdad, las mismas sentencias. Esa contribución real y efectiva del grupo armado igualmente debe verificarse para la reparación de las víctimas, sean estas civiles o integrantes de las fuerzas militares y de policía. Las FARC deben reconocer su calidad de victimario frente a miembros de la fuerza pública, reconocer a estos como víctimas, las mismas sentencias. Y décimo, luego repararlos con sus propios bienes adquiridos lícita o ilícitamente. Los soldados y policías víctimas tienen derecho a la reparación integral. Sus familias, que también son víctimas, tienen derecho a conocer dónde se encuentran sus restos, dónde están los soldados que cayeron en manos de la FARC y nunca regresaron, dónde están los desaparecidos por las FARC. Las víctimas, soldados y policías tienen derecho a que los mecanismos de participación que se establezcan para los desmovilizados no se conviertan en un obstáculo para el cumplimiento de los instrumentos de justicia transicional del componente penal del marco para la paz. Hasta aquí algunos de los mínimos que se derivan de las dos sentencias referidas, pero me he puesto juiciosamente a catalogarlos y desde las dos sentencias surgen 25 mínimos que deben observarse. Y esto, desde luego, no es una posición especulativa, es la decisión que el Estado colombiano, que la más alta autoridad en materia constitucional, ha proferido en las sentencias en las cuales declararon la exequibilidad de dos artículos del marco jurídico para la paz. Estas no son mínimos extraídos de conceptos o concepciones ideológicas o políticas, sino están consagrados en una sentencia de constitucionalidad que ha hecho tránsito a cosa juzgada, que hace parte de nuestro ordenamiento
jurídico y del cual ni la FARC ni el gobierno podrán desconocer, ni referéndum, ni asambleas constituyentes, ni lo que se quiera. Estos aspectos deben ser reconocidos y tenidos en cuenta como mínimos en los acuerdos a que eventualmente se lleguen. Este es el marco jurídico que se desprende de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Son los mínimos en materia de derechos de los soldados y policías víctimas. La Procuraduría está comprometida con la defensa de esos derechos, como la de todos los ciudadanos. Es su misión constitucional, es el propósito que nos anima y es lo menos que podemos hacer por las decenas de miles de compatriotas, héroes todos que sacrificaron su vida y su integridad en defensa de los derechos y libertades de todos los colombianos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor procurador, muy amable. Antes de continuar, les pedimos el favor de que los audífonos permanezcan dentro del auditorio y que recuerden sus puestos porque mañana estarán ubicados en la misma silla. A partir de este momento habilitamos las dos salidas, o también por la parte izquierda.